Buenas tardes amigos, amigas, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos ya esta tarde, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y en sus hogares con salud. Y así también confiando en que Dios seguirá obrando en medio de nosotros, nos seguirá ayudando conforme a nuestras necesidades y que cada uno de nosotros aumente su búsqueda en los caminos espirituales y al reino de los cielos. Ya los quisiera invitar a buscar la palabra del día de hoy, una palabra que siempre nos hace bien y nos ayuda en todo tiempo. La palabra hoy se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 39 y 40. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Que Dios bendiga esta pequeña lectura, pero de una gran profundidad para nuestras vidas. Dios el día de hoy nos dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay una forma más segura y más auténtica que encontrar a Dios a través de las Escrituras. Dios nos encuentra en nuestros sueños, Dios nos encuentra a través de nuestros pensamientos, Dios nos encuentra a la vuelta de la esquina, Dios nos encuentra 40 días en un cerro aislado, en un convento aislado. Dios se encuentra en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y a través de las Escrituras es que nosotros podemos conocer a Dios sin equivocarnos. Por eso que antes de abrir este libro que se llama Biblia, que está compuesta por muchos libros, tanto como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes de comenzar a leerla, debemos de hacer una pregunta muy grande en nuestras vidas. Si creemos o no que Dios le hay. Y si creemos que existe un Dios por sobre todas las cosas vistas y no vistas, creadas, debemos nosotros encomendarnos en las manos de Él y confiar en Él. Confiar en que todo lo que Él nos diga a través de su palabra es la verdad. Así como Jesús nos decía, Él es el camino, la verdad y la vida. Sin la palabra de Dios, sin las Escrituras, nadie podría conocer a Dios y aún más, nadie podría conocer el corazón de Dios, ya que la palabra de Dios, la Biblia, encierra la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y ese deseo viene de su corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios nos revela el corazón de Dios. Y aquellos que quieran conocer a Dios deben de escudriñar las Escrituras. Y es por eso que hoy por hoy su palabra nos enseña y nos dice escudriñar las Escrituras. ¿Y por qué quiere Dios que nosotros escudriñemos las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dios quiere que nosotros vivamos eternamente junto con Él.
Y la única posibilidad que nosotros podamos lograr ese objetivo es escudriñando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, como Él nos dice. No existe otra forma, no existe otro lugar, otra manera de encontrar la vida eterna junto a Dios. Y donde esté Dios es el reino de los cielos. Por lo tanto, aquellas personas que quieran vivir eternamente junto a Dios deben de escudriñar las Escrituras. Las Escrituras no se encuentran en la filosofía ni en la humanidad, ni en los pensamientos humanistas, ni en nuestra ética, en nuestra moral. El reino de los cielos no se encuentra a la vuelta de la esquina, o una pócima mágica, o a través de un monumento, o a través de un poema, una canción, o algo, o en algo que nosotros podamos haber hecho que sobresalga sobre todo la humanidad. La vida eterna verdadera se encuentra en Dios, y Dios se encuentra a través de las Escrituras. Ese es el anhelo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y es por eso que desde el comienzo de la creación, Dios a través de su propia creación comienza a hablar a nuestros corazones, comienza a hablar a nuestras vidas, porque Él quiere ser encontrado inmediatamente. Por ejemplo, en Génesis, en el primer capítulo, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue todo lo que dijo con respecto a su creación. Pero luego dijo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Inmediatamente comienza a hablar a nuestros corazones. Dios todo lo que dijo con respecto a la creación fue lo que se encuentra en el primer versículo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero inmediatamente en el versículo 2 comienza a hablar a nuestros corazones, porque solo Dios conoce el corazón de las personas. Solo Dios sabe que nuestras vidas están vacías, desordenadas, en oscuridad, ni en tinieblas. Ni nosotros sabemos esa realidad, ni tampoco no hubiésemos sabido esa realidad si no hubiese sido por la palabra de Dios. Y esa es la importancia en que debemos de creer a Dios. Por eso que no se puede seguir a Dios, o nuestro corazón no se puede unir a Dios por las filosofías humanas o por los pensamientos humanistas, que también nos hace a todos los seres humanos. Ciertas cosas, en cierta manera, eso nos beneficia a nosotros como personas carnales, porque nos trae la paz, nos trae la unidad. Pero lo que no trae es que nuestros corazones se puedan unir a Dios. Y la única manera en que nosotros podamos unirnos a Dios es a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras Dios nos enseña, nos dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Él, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que sus caminos están en los cielos y el de nosotros está aquí en la tierra, que Él piensa muy distinto a nosotros, que Él ve muy distinto a nosotros. Él no mira a la humanidad con los ojos carnales con los cuales nosotros lo miramos. Él no mira a este mundo como nosotros lo vemos. Él no mira nuestros corazones y no mira las personas como nosotros lo podemos ver con estos ojos carnales. Porque Él mira con ojos de amor, ojos espirituales y con ojos de misericordia. Y esa es la manera en que Dios nos quiere conducir. Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros busquemos en la palabra de Dios. Hoy Dios nos dice: escudriñad las Escrituras. Y la importancia de escudriñar las Escrituras es para que nosotros hallemos la vida eterna. Y es lo que primero Él quiere de nosotros. E incluso no se pone ni Él por primero. Porque es lo primero que nos dice: escudriña las Escrituras porque en ella halláis la vida eterna. Y luego dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Él puso por primero la vida eterna. Y luego puso que ellas son las que dan testimonio de mí.
El anhelo del corazón. Ahí Dios está mostrando el anhelo que Él tiene en su corazón y las ganas que tiene que nosotros alcancemos la vida eterna. Que Él espera que nosotros la alcancemos, que la tomemos. Pero nosotros los seres humanos, nos dejamos guiar por nuestros pensamientos carnales, por nuestra humanidad. Nos dejamos guiar por las filosofías. Y que de cierta forma es nuestra ética, nuestra moral. Y como les dije, que de cierta forma nos ayuda a nosotros a vivir en sociedad, en armonía, nos trae la paz y nos ayuda mucho, pero carnalmente. Y esa carnalidad a nosotros nos estorba para poder encontrar a Dios. Porque muchas veces nosotros podemos leer la palabra de Dios como un libro de historia o simplemente una carta, la cual se escribió a cierto pueblo. Y como leemos con mente carnal, podemos decir esto sí y esto no. Esto es para estos tiempos y esto es para otros tiempos. Esto es para nosotros y esto ya no es para nosotros. Ocupamos nuestro propio criterio muchas veces para decir esto está vigente y esto no está vigente. Ocupamos nuestro propio entendimiento para decir esto es lo que debemos de hacer y esto es lo que no debemos de hacer. Pero eso lo hacemos carnalmente, de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Y es por eso que es muy importante en que Dios levante hombres ungidos en el Espíritu Santo, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual y lo carnal nada discierne. Lo espiritual no puede discernir lo espiritual, porque lo carnal busca lo suyo, busca la vida secular, busca lo carnal, busca las bendiciones carnales, busca el bienestar carnal, busca la felicidad carnal, busca las riquezas de este mundo, busca la paz de este mundo, no busca la paz del reino de los cielos, ni tampoco vivir eternamente. Y eso es un grave problema que muchos tienen en estos tiempos, que viven una vida de fe con la filosofía humana y con los pensamientos humanistas. Muchos problemas nos ha acarreado, porque se han olvidado del corazón de Dios, porque se han olvidado de los caminos de Dios. Es como Dios quiere que nosotros miremos el Evangelio, es como Dios quiere que nosotros busquemos de su rostro. Él quiere que nosotros encontremos la vida eterna. Y es por eso que Él tomó el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto del Edén y puso un ángel con espada de fuego a cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Ninguna persona puede ir a acercarse bajo sus propias fuerzas o con su propia filosofía, con su propia humanidad, ir y tomar del árbol de la vida. Porque si llega y pasa, sin hacer la voluntad del Padre, ese ángel de espada de fuego que está cuidando el camino hacia el árbol de la vida, lo va a matar. No lo va a dejar pasar. Solo Dios puede detener ese ángel con espada de fuego. Solo ese Dios puede decirle a ese ángel, detente, porque ese varón o varona ha creído en mí conforme a mi palabra, permítale que tome del fruto del árbol de la vida. Y esa persona va a comenzar a vivir eternamente. Porque Dios así lo dispuso y solo Dios puede determinar cuál es la verdadera fe, porque Él fue el creador y el consumador de la fe. Él dice quién es hijo y quién no es hijo. Él sabe quién ha creído en Él y quién no ha creído en Él. Él sabe quién camina espiritualmente y quién no camina espiritualmente. Él sabe quién ha creído en el Evangelio del agua y del Espíritu y Él sabe quién no camina bajo ese Evangelio, sino un Evangelio filosófico que proviene de la humanidad.
del pensamiento humano, y por muy notable y por muy devoto que pueda parecer, no es el evangelio verdadero. Y es por eso que es muy importante que siempre nosotros nos encomendemos en las manos de Dios, y cada enseñanza que recibamos de parte de quien sea, le pidamos a Dios que nos confirme si es la verdad o no es la verdad. Y como Dios no se niega a sí mismo, porque Él es verdad, Él te va a comenzar a guiar y te va a dar testimonio en tu corazón referente a su propia palabra, porque estas palabras son espíritus. La palabra de Dios es espiritual. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender lo profundo de esta palabra. Porque solamente el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios, y Él nos puede enseñar lo profundo del corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestro maestro, el Espíritu Santo. Él es una persona que nos guía, nos hace entender, nos hace comprender, que nos educa espiritualmente a aquellos que crean en Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los quiero invitar a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es útil. Y aquí nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Como a algunos les cuesta entender la vida espiritual o no conoce la vida espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, dicen que fueron escritas por hombres, porque no conocen la inspiración en el Espíritu Santo. No conocen cómo Dios obra a través del hombre y lo que Dios puede hacer a través del hombre. Así como Dios reveló a Juan el presente y el futuro a través del Apocalipsis, si no fuese sido por inspiración del Espíritu Santo, Juan no podría haber escrito esas profecías que Dios le reveló. Y de ninguna manera nosotros en estos tiempos sabríamos, en los tiempos que estamos viviendo. Pero es gracias a que Dios inspiró a Juan a través del Espíritu Santo y lo hizo escribir estas profecías del Apocalipsis, es que nosotros sabemos nuestro presente y nuestro futuro. Y lo que va a pasar más adelante, todo lo que va a venir, Dios lo reveló a sus hijos. Y esa es la importancia de la inspiración del Espíritu Santo. Y esa es la importancia en que toda la palabra de Dios es útil. Toda. Nada se puede desechar. Todo sirve. Cada enseñanza nos confirma, nos inspira, nos alienta, nos conforta. En cada situación de nuestra vida hay una palabra de Dios que te está alentando, que te está fortaleciendo. No temas y desmayes, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Cuando estás en conflicto, en dificultad, cuando necesitas ayuda, y tú levantas tu mirada, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y allá de lo alto viene tu socorro. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Y no hay problema más grande que Dios. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Lo que para ti es imposible, para Dios no lo es. Créelo.
y Él obrará en su voluntad. No como nosotros nos queramos que Él obre. Él obra conforme a su voluntad. Él obra conforme a sus propósitos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, recibamos la remisión de nuestros pecados, recibamos a Jesucristo, al Espíritu Santo en nuestros corazones y tomemos la vida eterna, que es un regalo de parte de Dios, es por gracia. Y no es conforme nosotros queramos creer, sino es conforme está escrito en la palabra de Dios. Él traza una plomada en nuestras vidas y Él dice cómo creer. Él dice cuál es la fe correcta. Él dice cuál es la iglesia verdadera. Él dice cuáles son sus hijos, los justos, los santos, aquellos que le va a llamar real sacerdocio, pueblo escogido. Él envía a predicar las nuevas buenas de salvación para que más almas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas para la honra y gloria de Él. Recuerda que cada problema o dificultad que tú puedes estar pasando en estos momentos es para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Solo busca a Dios, escudriña la palabra de Dios, anhela vida eterna. Anhélala en tu corazón más que cualquier otra cosa. Anhela vivir eternamente y Dios te va a guiar. Pero examina la palabra de Dios. Si no encuentras el entendimiento, pídele a Dios que te envíe a alguien que te enseñe. Y ese alguien debe ser un ungido de parte de Dios, un bautizado en el Espíritu Santo, instruido por Dios y no por los hombres. Aprobado por Dios, como dice su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es lo que quiere Dios. Y cuando Dios llama a alguien, le hace ese llamado especial para ponerlo por cabeza para un pueblo. Primero Dios le enseña la palabra. No lo manda sin enseñarle. Como muchos tienen por costumbre decir, en el camino vamos solucionando los problemas. Dios no te manda de esa forma. Dios primeramente quiere que tú te instruyas en la palabra de Dios, porque con las almas no se juega. Porque las almas le pertenecen a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con las almas que le pertenecen a Dios. Considérate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te guiaran? ¿Cómo te gustaría que te educaran? ¿Cómo te gustaría que te enseñaran y te revelaran las cosas que tú no entiendes? Eso solamente lo puede hacer un ungido enseñado por Dios, aprobado por Dios, para redarguir. ¿De qué forma tú puedes redarguir si no eres instruido en la palabra de Dios? Una cosa es ser instruido, entendido en la palabra de Dios, y otro ser soberbio, que no quieras entender, que no admita que otra persona te enseñe, que no admita que otra persona esté más preparada que ti. Eso lo hace una persona soberbia, arrogante, de corazón duro, que no puede admitir que no está preparado para guiar a otras personas al reino de los cielos, porque fue insensato en su llamado, porque fue insensato en el camino de Dios. Dios nos manda a ser prudentes en estos caminos. Y la prudencia viene por primeramente prepararse para tomar la responsabilidad a la cual Dios nos ha llamado, de ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo podremos predicar el Evangelio y enseñarle a otras personas si nosotros mismos no lo conocemos? Y es ahí que muchas personas son como vientos solanos que van de un lugar hacia otro sin un timonel. Y para donde vaya el viento, las personas son guiadas. No tienen un rumbo, no tienen un timonel.
Necesitamos que nosotros tomemos un rumbo, definir cuál es nuestro rumbo. Y para eso nos debemos de estudiar, debemos de prepararnos. Como dice la palabra principal, escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas hallamos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Dios no se conoce en un sueño, en una revelación. Dios se conoce y se entiende a través de la palabra de Él, a través de las escrituras. Es ahí donde nosotros podemos encontrar el testimonio de Él, porque la palabra lo dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque a través de un sueño, una revelación, podemos ser engañados. Podemos desear tanto conocer a Dios que le abrimos una puerta al enemigo para que nos pueda revelar cualquier cosa y nosotros tomarlo como si fuese verdad. Y vamos por el mundo dando testimonios que Dios se nos reveló en un sueño, en una visión. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que dan testimonio de Él. Esta palabra es la profeta mayor, esta palabra es la profecía mayor, esta palabra no hay error, no hay equivocación. Aunque muchos pueden cuestionar los orígenes de la palabra de Dios, pero así como Dios usó a Faraón para esclavizar al pueblo de Israel, y así luego enviar a Moisés para liberar al pueblo de ese faraón, así también Dios usa a quien quiere en estos tiempos para preservar su palabra. Hoy esta palabra está intacta en medio de nosotros porque Dios se preocupó de protegerla y usó a quien quiso usar. ¿Para qué? Para que esta palabra llegara a nuestros hogares y tuviéramos nosotros la dicha de tener la Biblia al alcance de nuestra mano. ¿Quién podrá decir en estos tiempos que no tiene acceso a las escrituras? Cuando en la antigüedad era un privilegio poder leer, era un privilegio estudiar las escrituras, y en estos tiempos las escrituras están en cada hogar del mundo, en cada hogar creyente. ¿Qué nos impide a nosotros poder escudriñar las escrituras? Solamente que pongamos en nuestro corazón el querer como el hacer. Y si no tienes el querer y el hacer y tienes tu Biblia empolvada, pídele a Dios, clama a Dios, que Él te responderá. Y echarás fuera ese espíritu inmundo que te impide y te quiere alejar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y cuando te hablo de bendiciones, no te hablo de cosas materiales, te hablo de lo espiritual. No hay una bendición más grande que alcanzar la vida eterna, que alcanzar el reino de los cielos, recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más grande que eso. Y ese es el anhelo que debe tener cada hijo, cada persona en este mundo. Escudriñar la palabra de Dios, porque en ella hallamos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Y por eso es que Dios se encargó de cuidar las escrituras, así como usó a Faraón para que su nombre fuera glorificado. Así también en estos tiempos, o en tiempos antiguos, en tiempos de la época oscura, en que Dios usó a muchos hombres para preservar su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las cosas de Dios? ¿Qué somos nosotros para juzgar las cosas de Dios? No somos nada. Dios actúa como soberano porque Él es Dios sobre todas las cosas.
Solamente en estos tiempos tenemos que dar gracias en que Él nos da la oportunidad de poder tener las escrituras en nuestros hogares, sin que nadie nos impida poder leerla, examinarla y pedirle a Él que nos haga entender y comprender la verdad y así también alcanzarla y creerla en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Y como está escrito en 2 Timoteo, dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuán importante es la justicia en el Evangelio. Una persona que no enseñe justicia en el Evangelio porque aún no ha conocido a Dios. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio de verdad, la justicia se revela por fe y para fe. Mas el justo de la fe vivirá. ¿La fe en qué? En la justicia de Dios. Y esa es la importancia de entender y comprender justicia. Como está escrito, para corregir, para instruir en justicia. Que Dios bendiga nuestras vidas. No para ir a hablar mal de uno u otro, sino para instruir en justicia. Porque la palabra de Dios actúa por sí misma. Dios no te mandó a contender, Dios te mandó a venir a predicar. Y la verdad no se puede negar, porque la verdad no deja de ser verdad, porque quizás a muchos no les gusta o no lo puedan creer. La verdad sigue siendo verdad, aunque lo crea uno solo, pero la verdad sigue siendo verdad. Y esa es la importancia de tener convicción, eso se llama fe, certeza y convicción. Un hombre sin fe es imposible que agrade a Dios. Un hombre sin convicción en las enseñanzas, en la verdad, no puede agradar a Dios. Es imposible. Hay muchos que dicen tener el camino, la verdad y la vida. Mas Dios da testimonio de sí mismo. Y de una u otra forma Dios va a hacer que su evangelio sea predicado por todo el mundo y en cada rincón. Porque es necesario que cada alma escuche palabra de Dios. Como está escrito en el mensaje principal. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que en ellas hallamos vida eterna. En ellas nosotros encontramos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Si no hubiera quien te predicara, si no hubiera quien te enseñara, ¿cómo hallarías a Dios? De ninguna forma podrías hallar. Y ese es el trabajo de los escogidos de Dios que han sido bautizados en el Espíritu Santo, enseñado por Dios, ¿para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y la única buena obra que nosotros podemos hacer es ir y predicar las nuevas buenas de salvación y hablar del amor de Dios y de la remisión de pecados, para que las almas alcancen la vida eterna. Esas son las únicas buenas obras que nosotros podemos hacer y gratas y agradables a los ojos de Dios. Es lo único que podemos hacer, porque esas son las obras que rescatan las almas del pecado y las llevan a vida eterna. Así como Dios Jesucristo le dijo a Pedro, le entregó las llaves del reino de los cielos, así también Dios a sus santos, a sus escogidos, les entrega las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves se llama evangelio. El evangelio del agua y el espíritu. Esas son las llaves que abren las puertas del reino de los cielos y hacen que las almas entren y arrebaten el reino de los cielos. No es una religión, es el evangelio. No es un hombre, son los siervos de Dios, que Dios los mandó a predicar, los escogidos, ir a multiplicarse
y bautizar en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y es necesario que cada uno de los siervos de Dios conozca las obras del Espíritu Santo, las obras del Hijo y las obras del Padre, que puedan entender las maravillas y la grandeza que Dios hizo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que si no nacieres de agua y espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo era maestro en las sinagogas, como muchos hoy se declaran maestros en estos tiempos, expertos en la palabra de Dios, con muchos años de estudios, pero sin la unción del Espíritu Santo, sin el llamado de parte de Dios, simplemente un deseo en su corazón. Y como está escrito, no es de quien quiera correr, sino de quien Dios quiera tener misericordia. No es de quien quiera, sino de quien Dios quiere. Y muchas veces del que Dios quiere son de los más débiles, los más insuficientes, los más torpes. Pero de ellos Dios saca hombres valientes, soldados aguerridos, preparados para toda buena obra. Luchadores, porque van a redarguir, van a instruir en justicia y van a corregir, porque sus oídos van a estar preparados para estar alerta a las malas enseñanzas, van a descubrir al mentiroso, al que predica un evangelio filosófico, al que predica un evangelio humanista. A esos los va a reprender, los va a descubrir. Porque el evangelio no puede ser cambiado por pensamiento humano, por muy devotos que sean, por muy bien que nos parezcan. Porque el evangelio no puede ser cambiado por un plato de lenteja. No puedes cambiar la vida eterna por lo que te ofrece este mundo. No. El evangelio no se cambia por nada. Porque esa es la llave hacia el reino de los cielos. Dios es celoso. Y como Dios es celoso, Él manda a guardar nuestros corazones, que guardemos nuestra fe. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Si no conociéramos el evangelio, no tendríamos vida en nuestros corazones. Y aquellos que tienen vida en sus corazones saben que de su interior corren ríos de agua de vida, porque lo sienten en su interior, como corren ríos de agua de vida. No tienen sed ni hambre, porque son saciados de parte de Dios. Ellos son manantiales de aguas que van ahí donde está el sediento, el hambriento, el desnudo, el sordo, el mudo, el paralítico. ¿Y a qué van a ir? Al milagro que Dios los mandó, a ir a predicar el evangelio, y Dios obrará conforme a la necesidad de cada alma, porque Él es el dueño de la vida y tiene autoridad sobre la muerte, porque Él es el Dios de los milagros, que Él puede darle vista a un ciego y puede hacer caminar a un paralítico, como así puede soltar tu lengua y sanar tus cuerdas vocales y hacer hablar a un mudo. Para Él no hay nada imposible. Así como resucitó a Lázaro, así también en estos tiempos Dios puede salvar almas y resucitarlos de los muertos. Porque para Dios todo lo es posible. Escudriñemos las Escrituras, porque es importante que cada alma, cada vida busque a Dios, que quiera aprender de Dios, que sea instruido de parte de Dios. ¿Y cómo somos instruidos por parte de Dios? A través de los siervos que Dios escoge para guiar a un pueblo. Ellos son pasados por fuego y enseñados en la palabra de Dios. No son torpes en la palabra de Dios, son instruidos en la palabra de Dios. De ellos hay que aprender. Nos pueden parecer torpes carnalmente, pero espiritualmente son aptos para toda buena obra. Y es lo que Dios busca. Quizás podrán ser torpes en la filosofía humana, quizás podrán tener mala convivencia con los vecinos, podrá tener un carácter quizás que no te complazca,
pero son siervos de Dios. Y solo Dios puede cambiar ese carácter, si solo Dios puede transformar una vida. ¿Y quién somos nosotros para juzgar a una persona por su exterior, si lo más importante es el interior? Hay muchos que andan preocupados de su exterior y lo hermosean. Muchos se preocupan por predicar con una corbata elegantemente, pero su corazón sigue estando el pecado, la inmundicia, porque miran el Evangelio con ojos carnales, con ojos filosóficos, con pensamiento humanista. Dicen, vamos a una fiesta de gala, y se visten de gala, pero sus corazones siguen lejos de Dios. Un pueblo que alaba de labios, pero su corazón está lejos aún de Dios, porque aún no han conocido al Dios del amor, al Dios de la verdad. Escudriñen la palabra de Dios, examinen sus corazones, vean si tienen o no vida eterna en sus corazones, si está en la eternidad, anhelan eternidad. Algunos pondrán una sonrisa en sus labios, pero si ese es lo principal para lo que uno camina, pero verdaderamente lo anhelas los beneficios materiales de este mundo, porque a todos nos gustaría tener lujos y vivir cómodamente, pero pidámosle a Dios que nos dé hasta el punto que no nos corrompamos, porque sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero corrompe a las personas. Todos tenemos un tope. Y si Dios nos quiere bendecir materialmente, que Dios nos bendiga hasta el punto que no nos corrompamos. Que nuestro corazón esté lleno de la presencia de Él siempre. Y que no anhelemos nada más que predicar su palabra. Y que todos los recursos que Él nos pueda dar, lo usemos para glorificar su nombre. Lo usemos para exaltar el nombre de Él y para que las más almas lleguen al conocimiento de la verdad. Para que su palabra sea predicada. Es un acto hermoso. Amor a las almas. No un amor carnal. No somos una entidad benéfica. Dios nos llamó a ir a rescatar las almas del infierno. Y es por eso que en estos tiempos es necesario exhortar al pueblo para que escudriñe la palabra de Dios. Para que busquen vida eterna. Para que se acuerden quién es Dios. Y creo que Dios demanda de cada uno de nosotros, aún creyentes, que el Evangelio no es filosófico y que no son pensamientos humanistas. Aunque por mucha paz que te traiga tu vida, eso es lo que te aparta de Dios, porque esos pensamientos no te hacen unir tu corazón al corazón de Dios. Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas a confiar en su palabra, que aprendas a confiar en Él por sobre todas las cosas. Esa es tu cruz. Negarte a ti mismo, negar tus pensamientos, negar tus emociones, negar tu ética, negar tu moral, negar todo tu ser. Si quieres seguirle a Él, toma tu cruz y síguele. ¿Cuál es tu cruz? Esa es tu cruz. Tu propia carnalidad, tu propia humanidad que te estorba en encontrar la gloria de Dios, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. La carne no quiere ir a una casa de oración, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. La carne busca los placeres carnales, mas el espíritu quiere buscar las cosas de Dios. ¿A quién quieres seguir? ¿A quién oyes? ¿Te encanta juntarte con tus hermanos, con tus conocidos para comer? Pero ¿cuánto te cuesta leer la palabra de Dios? Eso dice mucho. Porque por sus frutos seréis conocidos, dice su palabra. Muchas veces vamos a la iglesia o vamos a cualquier otro lugar a buscar convivencias carnal y no la comunión con el Espíritu Santo, que es lo primordial.
Ahora, ¿cuánto extrañas la convivencia con el Espíritu Santo? Cuando Dios te daba la oportunidad de buscar de su rostro, de alabarle, de pedirle. Y ahora, por la condición que se encuentra todo el mundo en pandemia, enfermedad, ¿cuánto cuesta congregarse? En lugares cerrados ya no te puedes congregar. Multitud de personas. Está limitado. Que Dios nos ayude. Porque cada tiempo que Dios nos dé para buscar de su rostro deberíamos de aprovecharlo. Qué hermoso congregarse, era hermoso escuchar una alabanza, era hermoso levantar los brazos, era hermoso sentir la presencia de Dios, decir un aleluya. ¿Cuánto extrañas decir un aleluya? ¿Cuánto extrañas alzar tus manos y glorificar el nombre de Dios? Sé que muchos lo extrañan. Y sé que ahora meditan en su pasado y se dan cuenta que no hicieron lo suficiente. Pero hoy Dios quiere que tú escudriñes la palabra, que te vuelvas a Él de corazón. Quieres sentir la presencia de Dios, quieres otra vez volverte a Él. Quieres sentirte protegida bajo la sombra del Altísimo. Alza tus manos y glorifica el nombre de Dios. Dales gracias por la vida y la salud que Él te ha dado, por el techo y los alimentos que Él te ha dado. Dales gracias porque hoy tienes la palabra de Él al alcance de tu mano. Basta que tomes la Biblia, la abras y comiences a leerla. Y ahí Dios te va a comenzar a hablar. Y vas a ver cómo tu corazón va a cobrar aliento. Va a retomar nuevas fuerzas. Que Dios bendiga nuestro caminar. Porque para eso Dios levanta a hombres ungidos en la palabra de Dios. Enseñados por Él, pasados por fuego. Como el buen alfarero, Él a esos vasos, a esas vasijas las transformó. Una y otra vez las quebrantó. Para hacer los vasos de honra y usarlos conforme a su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esa es la importancia de ser enseñado, instruido por un ungido de Dios, porque la letra mata, porque lo carnal no puede discernir lo espiritual, por mucho que lo intente y por mucho que estudie y se lea libros y libros, una biblioteca entera se podrá leer, pero si no está la unción del Espíritu Santo, Dios no lo va a usar, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. Y para que Dios te pueda enseñar su palabra es necesario que Él ponga en ti el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y como decía 2 Timoteo, es para que nosotros podamos enseñar justicia, instruir en justicia. Y a través solamente del Espíritu Santo es que lo podemos hacer. La letra mata. No importa quién seas. No importa cuántos títulos tengas. No importa cuántos años lleves. La letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Es necesario buscar el corazón de Dios, es necesario buscar la presencia de Dios, es necesario que Dios te guíe, es necesario que Dios te eduque, es necesario que Dios
haga la obra en tu vida, porque si la casa que tú estás edificando no la edifica el Padre, en vano trabajan los edificadores. Es necesario que Dios esté en nuestras vidas, y no por un pensamiento, no porque yo me convencí que Dios está en mi vida, sino porque Dios te dio testimonio que Él está en ti, porque Él mostró su esencia fundamental en tu vida y tú la aceptaste con todo el corazón, porque Dios no va al corazón que más lo desea, porque Dios va al corazón donde está la verdad. Y en ese corazón Dios hace morada, porque ese es un corazón humilde, que ha aceptado la palabra de Dios tal como es, sin quitarle ni agregarle. Aceptó la palabra de Dios tal como es. Si Dios dijo que era blanco, amén Dios, yo lo veo negro, pero tú dices que es blanco y yo lo creo que eso es blanco porque tú me lo dijiste. Eso es creer en Dios. No importa lo que vean tus ojos carnales, lo que importa es lo que Dios diga a través de su palabra. Y eso es lo primero en nuestras vidas. Y no importa lo que crea el resto de las personas, sino lo importante es lo que Dios diga, es lo importante. Y es lo primero en nuestros corazones. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿No queremos ir a Dios para tener vida? Yo creo que sí. Yo creo que todos queremos venir a Dios para tener vida, todos. Ahora es cómo nosotros venimos a Dios, de qué forma nosotros buscamos a Dios. ¿Eres como las vírgenes prudentes o eres como las vírgenes insensatas? ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿O tu lámpara no tiene aceite? Hay un aceite que prende el mechero y se agota fácilmente. Y hay otro aceite que no se agota. Y si se va agotando, sabemos dónde ir a renovar. Que es aquí, a la palabra de Dios, a la verdad, al evangelio, a la fe, a la justicia de Dios. Porque ese aceite jamás se va a agotar. Porque día tras día se renueva sus misericordias en medio de nosotros. Pero ese mechero que muchas veces se agota y baja hasta que se apaga, esa es la devoción carnal. Que muchas veces el diablo engaña a muchos en estos tiempos y nos hace caminar como creyentes, pero con devoción carnal. Porque no hay quien le enseñe, porque no hay quien lo guíe, no hay quien lo eduque, no hay quien discierna. Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de sacudir nuestros polvos. Ya es tiempo de esas rodillas paralizadas, doblarlas. Como está escrito en Jeremías, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comienza a clamar a Dios con todas tus fuerzas, desgarra tu corazón, desgarra tu vida delante de la presencia de Él y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pídele a Dios que te muestre tu caminar. Pídele a Dios que muestre tus sandalias. ¿Qué sandalias estás calzado para caminar en los caminos de Dios? Si no son las santas, pídele a Dios que te muestre esas sandalias sucias. Pero si son las santas, pídele a Dios que te las muestre limpias. Y Dios va a hacer prodigios y milagros en estos tiempos. ¿Quieres venir a Él? Yo creo que sí. Busquemos a Dios de todo corazón. Busquemos a Dios con humildad. Creámoslo a Él por sobre todas las cosas. Porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte.
Él dice quién entrar y quién no entra al reino de los cielos. Y lo dice a través de las Escrituras. Que Dios te bendiga, varón y varona. Hermanos, amigos, qué importante escudriñar la palabra de Dios y examinar las Escrituras conforme al corazón de Dios y a través del Espíritu Santo. Lo invito a dar gracias por esta humilde palabra. Hasta aquí Dios me ha dado, y esperando que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por esta tarde que me permites predicar tu palabra con de nuevo, mi Señor bendito, esperando que cada alma, cada vida, Dios Todopoderoso, tome de su porción, Dios Todopoderoso, y sea usted abriendo los entendimientos, Padre Santo, y guiando cada vida, cada corazón conforme a tu voluntad, Padre Santo. Los unjos de la mollita de la planta de los pies, fuera toda ociosidad, toda pereza, todo espíritu que impida, Padre mío, que ellos escudriñen su palabra, examinen, Padre mío, tu palabra, sea reprendido en el nombre de Jesús, sea echado fuera, Padre Santo, y sea tu nombre glorificándose en cada hogar, en cada vida y en cada corazón. Gracias, mi Señor, esperando que usted obre en medio de nosotros, que sus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos guarden, nos libren de todo mal, de toda artimaña, Padre Santo. Hecho fuera el brujo en el nombre de Jesús, hecho fuera todo salterio, todo ocultismo, Padre Santo. Sea echado fuera en el nombre de Jesús, toda potestad, todo espíritu inmundo sea reprendido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y sea usted glorificándose en cada alma, en cada vida, en cada corazón, Padre mío, y conforme a la fe de cada alma que hoy escucha tu palabra, mi Señor, sea usted obrando conforme a sus enfermedades en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hasta aquí Dios nos ha ayudado y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones, que Dios te bendiga y te guarde. Amén.